Welcome to this session. Bienvenidos a esta nueva sesión. We're in the midst of our 2-week intensive training school at Charlotte, Toowoomba, Australia. Nos encontramos en la mitad de la segunda escuela en Toowoomba, Australia. And we're having a blessed time in the presence of the Lord Jesus Y Christ. hemos tenido una presencia hermosa del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Our session today is called La sesión de hoy la hemos titulado The Glory of God is to Fill the Earth. La gloria de Dios debe llenar la tierra. The glory of God is to fill the earth. La gloria de Dios debe llenar la tierra. In Matthew chapter 9, verse 37 and 38, En Mateo 9, capítulo 9, versículos 37 y 38, Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, after he'd been ministering among the people of Israel, después de haber ministrado entre el pueblo de Israel, preaching in their villages, predicando en sus villas, teaching in their synagogues, enseñando en sus sinagogas, healing people and delivering them from demons, sanando al pueblo y liberándolos de demonios, having compassion on them for their situation, teniendo compasión por ellos debido a la situación que enfrentaban, and seeing that they were like sheep with no shepherd, y habiendo dicho que parecían ovejas sin pastor, that they were scattered and harassed, estaban regados y heridos, he said to his disciples, le dijo a sus discípulos, truly the harvest is plentiful, de verdaderamente la mies es mucha, but the workers are few. pero los obreros son pocos. Pray ye the Lord of the harvest, Rogad al Señor de la mies that he may raise up workers for the harvest. para que provea segadores para la cosecha. And immediately in the context of making that statement to his disciples, E inmediatamente una vez hecho esa afirmación dentro de sus discípulos, Jesus then proceeded to name 12 apostles from among his disciples. inmediatamente procedió a escoger los 12 apóstoles entre sus discípulos. And really Matthew chapter 10 records the commissioning and sending out of those first apostles. Y realmente Mateo 10, del 1 al 2 recoge el envío de esos apóstoles To go out on a short-term missionary trip. para que fueran en misiones de tiempo limitado. Again in Luke chapter 10 verse 2, Luego en Lucas 10:2, Jesus made the same statement Jesús nuevamente hace la misma afirmación in a different but similar context. de manera igual, pero en un contexto diferente. In Luke chapter 10 the Bible says he appointed 70 others also to go out before him. Lucas 10:2 dice que él envió a otros 70 para que fuesen delante de He él. sent them out 2 by 2 to every place and city where he himself was to go. Y los envió de dos en dos para que llegasen a todas aquellas ciudades donde él posteriormente estaría. And he sent them out after saying to them, Y los envió después de haberles dicho, the harvest is plentiful, la mies es mucha but the workers are few. y los obreros son pocos. Therefore pray to the Lord of the harvest Por favor, oren al Señor de la mies that he would send out workers. para que envíe obreros. And here's Jesus himself, the Lord of the harvest, Y es Jesucristo mismo el Dios, el Señor de la mies. Jehovah in the flesh, Jehová en la carne, sending out disciples, enviando los discípulos, trained disciples, entrenando discípulos, 2 by 2 de dos en dos into the harvest. a la cosecha. Again, he gave them clear instructions Y le dio instrucciones muy claras of how to conduct themselves, y cómo debían conducirse ellos of mismos, where to go, dónde ir and to report back. y reportarle a él lo que hubiesen hecho. In verse 17, they reported back with rejoicing. En el versículo 17 encontramos que ellos se reportan a él de manera gozosa, Saying to Jesus, Lord, even the demons are subject to us in your name. diciéndoles a Jesús, Señor, e inclusive los demonios se sujetan en tu nombre. So in both the contexts where Jesus has mentioned the harvest so clearly, Así que en ambos contextos en los cuales Jesús ha comentado acerca de la comisión, he said the harvest is plentiful, dijo, la mies es mucha, but the workers are few. pero los obreros son pocos. The glory of God is to fill the earth. La gloria de Dios debe llenar la tierra. The glory is the manifestation of the harvest, La gloria es la manifestación de la cosecha, because harvest speaks of maturity. porque la cosecha contiene madurez. Many of us in the modern church, Muchos de nosotros en la iglesia local we have believed the harvest is simply winning souls into the kingdom.
pensamos que solo consiste la cosecha en ganar almas para el reino. And so we're believing for a harvest of souls. Y entonces estamos esperando una cosecha de almas. It's good to believe for souls to be saved, Es bueno que creamos que las almas deben salvarse, but it actually takes more faith to believe you can bring the new disciples to maturity. pero realmente requiere de más fe llevar estos discípulos a la plena fe. In many nations of the world, we've seen a great evangelism in the last 50 years. En muchas naciones hemos encontrado grandes evangelistas en estos últimos 50 años. And we've seen literally millions of people become born again and join churches. Y hemos visto que mucha gente llega y es salva y llega a la iglesia. But often their pastors are only a few weeks older than them in the Lord. Pero desafortunadamente sus mismos pastores son muy jóvenes en la obra. And there's been no discipleship. Y no hay ninguna clase de discipulado entre ellos. The most I've seen in traveling the nations Lo que he visto en mi viaje continuo a las naciones is that some of the new believers are then trained in evangelism to go and get more new believers. y es que estos nuevos creyentes son enviados inmediatamente como evangelistas para que ganen a otros. That's very good. Eso está muy bien. But winning people to the Lord and even baptizing them is only the beginning of discipleship. Pero realmente ganar gente para el Señor y bautizarlos es la primera etapa. Harvest does not speak of a young crop, but it speaks of a crop in maturity, ready for harvest. La cosecha no se refiere a las personas que realmente han sido ganadas para el Señor, sino se refiere a la madurez. Evangelism, the evangelist is one of the fivefold ministries of Ephesians 4:11. El evangelismo es uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11. But it takes the 5 ministries that Christ has appointed in his ascension Pero se necesitan de los otros 4 ministerios que el Señor Jesucristo dio en su to ascensión bring the church to maturity. para llevar a la iglesia a la It madurez. needs apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers Se necesitan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros to bring the church to maturity, para llevar a la iglesia a la to madurez, build up the body of Christ, para levantar el cuerpo de to Cristo, set the church in order so it can function properly, colocar a la iglesia en orden para que puedan funcionar adecuadamente, bringing us all to the unity of the faith para llevarlos a todos a la unidad de la fe, and to the knowledge of the Son of en el God, conocimiento del Hijo de Dios, that we become a perfect man, a corporate man, para que llegamos a ser un hombre perfecto, un hombre corporativo, who is measured by the stature of the fullness of Christ. el cual es medido de acuerdo con la estatura de Cristo. It's Christ in you, the hope of glory, Es Cristo en usted la esperanza de gloria, coming to full manifestation in you. la cual llega a manifestarse completamente dentro de usted. And that's not going to happen to you individually. It's going to happen to you individually as part of the body together. Hallelujah. Y eso no va a suceder a nivel individual, sino va a suceder a nivel corporativo. Aleluya. Amen. Amén. We're really only as mature as the body we're part of. La iglesia solo es madura y nosotros solo seremos maduras de acuerdo a la madurez que tengamos cada uno de nosotros. I mean, occasionally you might have said that boy has a wise head on his little shoulders. You might have said something like that a boy has like a wise head. Es como si el niño tuviera una mente despierta. But we know that no part of the body can finally grow ahead of the rest of the body. Pero no podemos encontrar que el cuerpo crezca por fuera de la cabeza. Parents of newborn children, watch them carefully to make sure they're growing properly. Amen. Padres, dense cuenta que los niños que son nacidos de nuevo crezcan convenientemente. If they don't make the right noises and the right movements at the expected time, rush them off to a specialist. What's wrong with my baby? Y si ustedes ven que que hacen posteriormente las cosas incorrectas, no van a preguntarse, ¿qué está haciendo mi bebé? And I think the Holy Ghost has been rushing the church off to Jesus' hospital for years saying, what's wrong with our babies? Y por eso creo que el Señor Jesucristo nos está preguntando con mucha razón, ¿qué pasó con mis niños? Because they're not growing up properly. Que no están creciendo adecuadamente. Hallelujah. So we need workers for the harvest. Así que necesitamos obreros para la cosecha. In the first instance, in Matthew chapter 9 and 10, Jesus appointed apostles as the first workers. En la primera parte vemos que lo primero que establece Jesús para la cosecha son los apóstoles. And then in Luke chapter 10, he appointed other ministers, 70 of them. Y luego en Lucas 10 se nombra a otros ministerios.
train disciples who are ready to go out to do the work of the ministry. entrenando a esos discípulos que ya están listos para la obra del ministerio. As we've traveled some of the nations, En la medida en que viajamos a algunas naciones, we've actually been confronted with negativity about apostolic ministry and apostolic teachings. hemos encontrado que hay una confrontación en contra, si me permiten la expresión, acerca de lo apostólico. And so in response to that, Y en respuesta a eso, we see the need of true apostles encontramos la necesidad de que hayan verdaderos apóstoles and apostolic ministers en ministerios apostólicos, going to every city and every town, que vayan a todas las ciudades y a todos los pueblos, going to every minister's fellowship y se vayan a todas las iglesias locales, to share with them the true hope of the gospel. que les compartan precisamente la esperanza del It Evangelio. needs to be made clear to everyone Hacerlo de manera clara a cada uno de ellos. that becoming apostolic does not mean we join some particular man. Que se den cuenta que unirse a lo apostólico no es vincularse a un hombre concreto. And then feel obliged to support him financially. Y después esperar que los financien de alguna manera. We become apostolic by receiving the pure word of God Llegamos a ser apostólicos solamente recibiendo la palabra de Dios. and walking in the inheritance that God has for all of his family worldwide. Y es caminando en la herencia que el Señor tiene para toda su iglesia en todo el mundo. I want to give you 5 signs of a true apostle. Quiero darles 5 puntos de lo que es claramente un apóstol. These points were actually spoken to us by one of our hosts in South America last year. Realmente esto fue lo que nos concluimos después de haber visitado Sudamérica y uno de las personas que nos hospedó nos comentó. He told Brother Alberto El- that the reason we were received was because of these points I'm about to share with you. Y le comentó al hermano Alberto que la razón las razones por las cuales nos habían aceptado eran por estas que voy seguidamente a compartir con ustedes. Marks of a true apostle. Number 1, La marca de un verdadero apóstol. Número 1, speaking the pure word of God. hablar la palabra pura de Dios. Number 2, Número 2, making no demands concerning finance. no hacer ningún tipo de demanda en lo financiero. Number 3, Número 3, not asking the pastors and churches to join, quote, our ministry. no pedirles a los pastores que se unan a nuestro ministerio. See, we're not promoting a worldwide ministry. Vea, nosotros no estamos promoviendo un ministerio mundial We are promoting a gospel and a person who is for all the world. y estamos solamente enseñando, promoviendo el mensaje y de aquel que es el que gobierna el mundo. Number 4, Número 4, I mean, people are able to join us, but not because we ask them to. bueno, la gente se nos une a nosotros, pero no porque nosotros se lo pidamos. Let's talk about that more in a moment. Más tarde le vamos a comentar sobre eso. Because, see, some so-called apostles are in the habit of demanding people join their ministry. Porque desafortunadamente algunos apóstoles requieren que se le unan a sus propios movimientos Demanding a predetermined amount of finance. y aún demandan que les entreguen parte de sus finanzas. Number 4, walking in humility. Número 4, caminar en humildad. And number 5, Y número 5, freely mixing with the host pastors and brethren. y unirse, mezclarse voluntariamente con todas las personas, tanto los líderes como los pastores. Not putting ourselves above others. Y no poniéndonos los apóstoles mismos encima de los demás. My brethren, as you go out on mission, Hermanos, en la medida en que ustedes vayan en misiones, if you commit yourself to these 5 characteristics, y si ustedes mismos toman y siguen estas 5 características, you'll be received. ustedes serán recibidos. Amen. Speak the pure word of God. Hablar la palabra pura de Dios. Make no demands concerning finance. No soliciten, no piden ningún tipo de dinero. If they give you a love offering, be thankful for it. Y si necesariamente ellos van a darles ofrendas de amor. If they offer you hospitality, receive it. Y si le brindan hospitalidad, recíbanla. Eat their food if at all possible. Sorry. Eat their food if at all possible. Cómanse la comida de los otros apóstoles.
We're not demanding anyone join our ministry. Nosotros no le solicitamos a nadie, no le pedimos a nadie que se unan a nuestro ministerio. As a ministry, Revival Ministries Australia is not available to people overseas. You can't join it. RMA en Australia está totalmente a su disposición para unirse a ellos. But one way that people are identifying together Pero una vez que la gente se identifica by their own desire por su propia decisión con nosotros is to adopt the overall name of Shiloh. y inmediatamente tratan de adoptar el nombre de Shiloh, Because Shiloh is not our name. porque Shiloh no es nuestro nombre. Our name is Revival Ministries Australia, given to us by God. Nuestro nombre es Revival Ministries Australia. Dios mismo nos lo entregó, no es Shiloh. But Shiloh is his name. Shiloh es su nombre. It comes from Genesis 49, verse 10. Bien, lo encontramos en Génesis 14, versículo 10. And the Bible scholars give us at least three different meanings of Shiloh. Y encontramos tres significados diferentes de Shiloh. They say it could mean the peaceful one. Puede significar el Dios de paz. It could mean his son. Puede significar el Hijo de Dios, su Hijo. But most believe it actually means Pero realmente muchos creyentes piensan que significa him whose right it is. aquel que es el que tiene toda la verdad. So by application, him whose right it is to reign. Así que por aplicación, por extensión, podemos entender que está dirigido a aquel que va a reinar. So it's a messianic name of Jesus. Así que es el nombre mesiánico de Jesús. Jacob was foretelling the coming of Messiah from the tribe of Judah. A Jacob se le predicó, se le profetizó que de allí vendría, de Judá, de la rama de Judá vendría Shiloh. So here in Australia, our meeting centre is called Shiloh Centre. Así que nuestros medios de reunión en Australia se llama Centro Shiloh. And we've always just called it his place. Y siempre estamos en este lugar. Our meeting centre and all that goes on in it belongs to him. It's unto him. Pero todo lo que está aquí en este centro pertenece a él. And then we adopted the name of Shiloh Apostolic Company. Y luego adoptamos el nombre de la compañía apostólica Shiloh. And you become part of that company by just relating. Y ustedes se convirtieron en parte de esta compañía By, mediante la by relación receiving con the pure word nosotros. of God. Sorry. By receiving the pure word of God. Recibiendo la palabra pura de Dios. By receiving apostles. Recibiendo a los By apóstoles. receiving apostolic ministers. Recibiendo a los ministros And apostólicos. so now in many nations there are people identifying with Shiloh, Así que ahora encontramos muchas personas en el mundo identificados con Shiloh, establishing their own companies, estableciendo su propia compañía, establishing their own training centers, estableciendo sus propios y particulares centros de entrenamiento, establishing many apostolic schools. estableciendo muchas escuelas apostólicas. Some of them use the name Shiloh. Algunos de ellos utilizan el nombre de Shiloh. For example, in Ghana there's a Shiloh Mission School. Por ejemplo, en Ghana tenemos Shiloh Mission School. In Nairobi, Kenya, there's a Shiloh Apostolic Institute. En Kenia encontramos Shiloh Apostolic Institute. In another place there's Shiloh Ministry Center, I think it's called. Y en otros lugares creo que se llaman Shiloh Apostolic Center. It's not the name of some little group of people, it's the name of a place where pastors and leaders can come to be trained in the apostolic doctrine and revelation. No es el nombre de algún ministerio en particular, sino simplemente del lugar donde llegan las personas a recibir, a entrenarse en la doctrina apostólica. The labourers are few. El trabajo The labourers are few. los obreros son pocos. There's a great need for apostles and apostolic teachers. Hay una gran necesidad de apóstoles y maestros que enseñen lo There's a apostólico. great need for fathers in the faith, Hay una urgente necesidad de padres en la fe. ministers who walk in the revelation of the Word of God, Ministros que puedan caminar en la revelación de la palabra de Dios. ministers who are clear about God's eternal purpose, Ministros que tengan la suficiente claridad acerca del propósito de Dios en sus vidas, which has already been accomplished in Christ Jesus our Lord, lo cual ya se obtuvo en nuestro Señor Jesucristo, according to Ephesians 3, verse 11. de acuerdo con Efesios 3:11. In verse 10, Paul said that this revelation is the manifold wisdom of God. En el versículo 10 dice Pablo que esta es la multiforme sabiduría de Dios, It's to be made known by the church of the principalities and powers in the heavenlies. Wow. para que la hagan conocer
por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. So God's eternal purpose is already accomplished in Jesus Así que el propósito eterno de Dios ya ha sido logrado en Jesús, through his ministry, his death, and his resurrection. a través de su muerte y resurrección. But now it is to be revealed or made known through the church Ahora, esto debe hacerse conocido y revelado a la iglesia, to the principalities and powers in the heavenlies. a los principados y potestades en los lugares celestiales. And this will be accomplished by the grace given Y esto se podrá lograr con la gracia que se nos ha dado to apostles and apostolic ministers a los apóstoles y a los ministros who apostólicos, preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. que puedan predicar entre los gentiles las insondables riquezas de Cristo. And through such preaching, Y a través de esas predicaciones, make all to see what is the fellowship of the mystery, que todos puedan conocer el misterio, this mystery has been hidden in God este misterio que ha sido escondido en Dios since the beginning of the ages, desde el principio de los siglos, who created all things through Jesus Christ. el que creó todo a través de Jesucristo. Let us look at the preaching of Christ. Veamos la predicación de Cristo. Generally, we are ignorant of Christ. Generalmente nosotros ignoramos a Cristo. Most people preach Jesus Christ the Savior. Muchos predican Jesucristo el Salvador, We've combined the title Christ with the name Jesus. combinando el nombre de Jesús con su título, Cristo. And even in the Spanish Bible, the two words have become one word, Jesucristo. Y aún en la Biblia, en la versión española, las dos palabras vienen a ser una sola, Right, Jesus Jesucristo. Christ and Jesucristo, please. The ignorance of Christ robs the people of God. La ignorancia de no conocer quién es Cristo realmente roba al pueblo. Robs the people of God of knowing Jesus as the Christ. Aparta al pueblo de que conozcan a Jesús como el Cristo. And we've reduced the gospel of the kingdom of God Y resumimos el Evangelio de Dios to a gospel of salvation only. a un Evangelio de salvación solamente. Salvation begins by accepting Jesus as Savior, La salvación comienza una vez que usted acepta a Jesucristo como su Salvador. and He truly is the Savior of us. Y realmente es nuestro Salvador. But His goal for the believer, Pero su propósito para el creyente, listen carefully, escuchen cuidadosamente, is not to go to heaven, no es ir al cielo, but to grow up to maturity in Christ. sino crecer en madurez en Cristo. You know, if there's the word for the church in Latin America, Hay una palabra para ustedes en Latinoamérica, it is this. y es esta. It's not time to go up, No es tiempo de ir arriba, but it's time to grow up. sino es tiempo de crecer hacia arriba. Too many Christians worldwide are sitting around waiting for a rapture. Muchos cristianos se encuentran en la iglesia alrededor esperando por el rapto. And so we become lazy. Y de esta manera nos convertimos en and perezosos, ignorantes, ignorant of the word of God. ignorantes de la palabra de Dios. And all the time, the word of God is telling us to grow up. Y todo el tiempo la palabra de Dios nos está pidiendo que crezcamos. Even going on to maturity, perfection. Aún ir a la madurez, caminar hacia la perfección. The total number of times that the word Savior is used in the New Testament is 24. 24 ocasiones la palabra Salvador se utiliza en el Nuevo Testamento. And 7 of those references are to God and not referring specifically to Jesus. Y 7 de ellas no se refiere específicamente a Dios, sino a Jesucristo. So there's 17 references to Jesus as Savior, Nick. Así 17. que solamente hay 7 referencias a Jesús como el Salvador. But listen to this. Pero escuchen esto. There are more than 550 references to Jesus as the Christ. Y hay 550 veces en el Nuevo Testamento referencias de Jesucristo como el Salvador. Can you see the Como el imbalance? Cristo, perdón. Can you see the imbalance we've had? ¿Se dan cuenta del desbalance que encontramos en esto? We've been preaching Jesus Christ as if that's the single name of the Savior, Estamos predicando a Jesucristo como un nombre, el simple y único nombre del Salvador, and we've preached Him only as the Savior. y solamente se predica, lo encontramos como Salvador. We've been ignorant of Christ,
ignoramos lo que es Cristo, even though Jesus is referred to as the Christ more than 550 times in the New Testament. no obstante que en 550 ocasiones se refieren a Jesucristo como Cristo en el Nuevo Testamento, Preaching Jesus the Christ. predicando a Jesús el Cristo. The major preaching of the first apostles was proving that Jesus of Nazareth is the Christ. La mayor parte de la predicación de los apóstoles fue el sentido de referirse a Jesús como el Cristo, Jesús de Nazaret como el Cristo. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, in Acts chapter 2, verses 22 to 36, en Hechos 2:22 al 36, Peter preached Christ, Pedro predicó a Cristo, proving that Jesus of Nazareth is the Christ. probando que Jesús de Nazaret es el Cristo. In verse 36 he said, En el versículo 36 dice, "Let all the house of Israel know for sure conozca toda la casa de Israel that this Jesus whom you crucified, que este Cristo a quien ustedes crucificaron, God has made him both Lord and Christ." Dios lo hizo, God, Hath made him both Lord and Christ. Dios lo hizo Dios y Cristo. Amen. And when they heard this, they were cut to the heart. Y cuando ellos oyeron esto, su corazón se compungió. They asked the apostles, "What shall we do?" Y le preguntaron a los apóstoles, ¿qué haremos? In Acts 2, verse 38, Peter said, Y en Hechos 2:38 Pedro le respondió, "Repent and be baptized in the name of Jesus the Christ." arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús el Cristo. Amen. In Acts chapter 5, En Hechos 5, sometime after the coming of the Holy Spirit, un poco más tarde de la venida del Espíritu Santo, and after the third time that the apostles had been arrested for preaching, y después de la tercera vez que los apóstoles habían sido puestos presos debido a que se encontraban predicando, what did they do? ¿qué hicieron? They continued to preach Christ. Continuaron predicando a Cristo. Acts 5:42 says, Hechos 5:42 dice, "And daily in the temple, y todos los días en el templo, and in every house, en las casas, they did not cease no cesaban teaching and preaching Jesus the Christ." de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. When Paul was saved and healed and filled with the Holy Spirit in Acts chapter 9, Cuando Pablo fue salvo, sanado y lleno del Espíritu Santo y bautizado, verse 20 says, el versículo 20 dice, "Immediately he preached the Christ in the synagogues, enseguida él predicó el Cristo en las sinagogas, that he is the Son of God." que él era el Hijo de Dios. And verse 22 says Y el versículo 22 dice that he was proving that Jesus is the Christ. que él estaba demostrando que Jesús era el Cristo, Preaching Jesus the Christ. predicando Jesús el Cristo, Preaching the unsearchable riches of Christ. predicando las insondables riquezas de So Cristo. the beginning of faith is to understand that Jesus is the Christ. Así que el principio de la fe es aceptar que Jesús es el Cristo. And the maturity of faith Y la madurez de la fe is to receive the preaching of the unsearchable riches of Christ. consiste en recibir las insondables riquezas de Jesús el Cristo. In Ephesians chapter 3 verse 8, En Efesios 3:8, Paul says, "To me, who am less than the least of all the saints, Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, this grace was given esta gracia me fue dada, to preach among the Gentiles the unsearchable riches of Messiah." predicar entre los gentiles las insondables riquezas de Jesús. And this preaching Y esta predicación would enable all the saints to see what is the fellowship of the mystery. les permitirá a los creyentes conocer el misterio de la And comunión. when the saints come to the fellowship of the mystery, Que cuando ellos lleguen a la dispensación del misterio, then the principalities and powers in the heavenly places will begin to see the manifest purpose of God. las potestades comenzarán a ver el poder de la palabra de Dios, del poder de la iglesia. We need to come to know this mystery. Debemos conocer este misterio. Apostle Paul said in Colossians chapter 2, El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verses 1 to 3, del versículo 1 al 3, he said he experienced a great conflict in himself.
Dice que experimentó ese conflicto dentro de él mismo. for the saints in Colossae and Laodicea, Por la iglesia de los colosenses, that they might attain to all the riches of the full assurance of understanding, pero ellos tenían que llegar al entendimiento, to the knowledge of the mystery of God, al conocimiento de los misterios de Dios, both of Father and of Christ, el Padre y el Cristo, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. en quien estaban escondidos todos los tesoros y riquezas del conocimiento. Brethren, this is the key, Hermanos, esta es la clave. coming to understand this mystery. Llegar a entender este misterio. It's not defined by human understanding. Eso no está establecido ni definido por el It's not, entendimiento humano. it's not known through human theologies. No se puede conocer a través de la teología humana. It's not known through the creeds of the church, No es conocida por el credo de la iglesia, by learning them off by heart and repeating them, aprendiéndoselo de memoria y luego repitiéndolo. and saying, we agree, we believe that. Decimos, creo y estoy de acuerdo con esto. No, it's the mystery, it's the hidden wisdom. No, es el misterio de la riqueza, del conocimiento escondido. But God wants this mystery to be made known to the mature. Pero Dios quiere que este misterio sea conocido a los maduros. Because through this hidden wisdom of God, Porque a través de este conocimiento escondido de Dios, God will bring the church into the revelation of the glory. Dios llevará a la iglesia a la revelación del conocimiento de la 1 gloria. Corinthians 2:7 says Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 dice that this wisdom is the hidden wisdom of God, que esta sabiduría es el conocimiento escondido de Dios, which God ordained before the ages for our glory. el cual Dios ordenó para nuestro conocimiento antes, para nuestros conocimientos de la gloria. Brethren, it's not about going to heaven. Hermano, no se trata de ir al cielo. The Buddhists think they're going to heaven. Los budistas dicen que ellos van al The cielo. Muslims think they're going to heaven. Los musulmanes creen que ellos irán al cielo. And the Hindus have named heaven some other name, but they're wanting to go there. Y los hindúes, ellos le dan otro nombre al cielo, pero de todas maneras ellos quieren ir allá. The issue is knowing Christ El asunto es conocer a Cristo and growing up in Him. y crecer en Él. Because it's only through knowing Christ Porque es solamente a través de conocer a that we Cristo can come to know the Father. que podemos conocer al Padre. 1 John 1:3 says, Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, truly our fellowship nuestra verdadera comunión is with the Father and with His Son, Jesus Christ. es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Do you know the fellowship of the Father and the Son? ¿Ustedes conocen la comunión con el Padre y Jesucristo? Or are you trying to relate to some complex definition of the triune God? ¿O ustedes tratan de unirse con esa definición compleja de quién es Dios? You know, do I pray to the Father, or do I pray to Jesus, Oh. or do I pray to the Holy Spirit? ¿O le oro al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Now, John said, Juan dice, John is the same one who said that fathers are those who know Him who is from the beginning. es el mismo Juan que dice que aquellos que Él conoció desde el principio. And John said our fellowship is with the Father Y Juan dice que nuestra comunión es con el Padre and with His Son, Jesus y Christ. con su Hijo Jesucristo. This mystery is known by revelation. Este misterio es conocido o se conoce por medio de la revelación. Paul prays for us in Ephesians 1:17 En Efesios 1:17 encontramos that God would grant to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, que Dios nos garantiza el espíritu de conocimiento y revelación en el conocimiento de Él. Paul prayed for us Pablo ora por that nosotros, God would grant us wisdom and revelation. que el Señor nos dé gracia y revelación. Have you prayed that prayer? ¿Ha usted orado de esa manera? Have you desired that spirit of wisdom? ¿Ha deseado usted ese espíritu de sabiduría? Have you desired the spirit of revelation? ¿Ha deseado usted el espíritu de revelación? Do you want to truly have the knowledge of Him? ¿Usted realmente quiere tener el conocimiento de Él? My brethren, pray this prayer. Hermanos, oren de esta manera. Ephesians 1:17-18, Efesios 1 al 18, even 19. aún el 19. That God, the Father of our Lord Jesus Christ, Que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, would grant to us nos dé
the spirit of wisdom and el revelation espíritu de revelación y conocimiento, in the knowledge of Him, en el conocimiento de Él. that the eyes of our understanding would be enlightened, Que los ojos de nuestro entendimiento se alumbren to know the hope of His calling, y conozcamos la esperanza de su llamado, to know the riches of the glory para conocer las riquezas de su gloria, of His inheritance in us, the saints, de su herencia en nosotros los santos, and to know the exceeding greatness of His power para conocer el poder excedente de su poder, toward us who believe. hacia aquellos que creen. If there's been a prayer in my life, Este ha sido una oración en mi vida, along with what we call the Lord's Prayer, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. it's Paul's prayer of Ephesians 1:17 to 19. Es la oración de Pablo en Efesios 1 del 17 al 19. Many years ago, I learnt to pray this prayer. Hace muchos años yo aprendí a orar de esta manera. Sometimes it would take me an hour to pray those 3 verses Y me ha tomado horas orar esos tres versículos. because I was desperate Porque to, yo- to know the wisdom of God. Porque yo estaba desesperado por tener la sabiduría de Dios. I was desperate to have a message to speak. Estaba desesperado por tener un mensaje del cual hablar. I knew I'd been called to preach, Y ustedes han sido llamados a enseñar, but a predicar. I'd come out of a repressive church movement that I'd been caught in for 10 years. Y yo había recién salido de un movimiento represivo en el cual me había encontrado durante 10 años, los últimos 10 años. And because the teaching in that movement was tainted by wrong doctrine and wrong understanding, Y debido al hecho de que las doctrinas que se enseñaban allí estaban basadas en doctrinas equivocadas, doctrinas erróneas, I was desperate to know the true message. yo estaba desesperado por conocer el verdadero mensaje. You know, I've heard this cry in some of your hearts also, Y cuando yo escuché esto, mi corazón lloró. that you've spent years searching for the truth. Y el hecho de haber durado tanto tiempo buscando esta verdad. And like some of you, when I first became saved, I thought I'd found the truth. Y como muchos de ustedes cuando fueron salvos, creyeron haber encontrado la verdad. But then I got snared by craftiness and the cunning craftiness and the trickery of men. Pero desafortunadamente luego me encontré en medio de los trucos de hombres, Always interpreting the New Testament to say this is that. siempre interpretando el Nuevo Testamento diciendo, esto es eso. But finally I've come to know Pero finalmente pude conocer that it's only the word which is written is the real thing. que lo único real es la palabra que como tal cual está escrita. And let me share something with you Déjenme compartir algo con ustedes, so we all understand Revelation. para que todos podamos entender de esta manera lo que significa revelación. In Matthew chapter 16, verse 16, En Mateo 16:16, Peter got a revelation. Pedro tuvo una And he revelación. said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God." Él le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. And El in Cristo, verse- el Hijo del Dios viviente. And in verse 17, Jesus said to Peter, Y en el versículo 17 Jesús le dice a Pedro, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, privilegiado eres tú, hijo de Jonás, for flesh and blood has not revealed this to you, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, but my Father in heaven." sino mi Padre que está en el cielo. So what was the revelation Peter got? Entonces, ¿cuál fue la revelación que Pedro recibió? That Jesus is the Christ, the Son of God. Que Cristo es el Hijo de Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. But stop and think for a moment. Vamos a detenernos un momento. Where did Peter get these words from? ¿De dónde recibió Pedro la referencia de este nombre, He Cristo? didn't get these words from God in heaven. Si no fue de Dios en el cielo. He got them through the Bible, the Old Testament. No, él lo recibió del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. He'd been taught that Christ was coming and that Christ would be the Son of God. Ya se les enseñaba de que vendría el Cristo que sería el Hijo de Dios. So what was the revelation? Entonces, ¿cuál fue la revelación? That this man, Jesus, Que este hombre Jesús, who's in his early 30s, que estaba en los primeros 30 años de su vida, who comes from a humble Galilean village called Nazareth, provenía de una humilde villa de Galilea, that Jesus is the Christ, que Jesús era el Mesías, el the Cristo, Son of God. el Hijo de Dios. That's the revelation. Esa es la revelación. So the revelation is always upon that which is written. Entonces la revelación se basa en aquello que está escrito. So now you've got a definition of revelation. Ahora ustedes han tenido una
clara revelación. You see, Apostle Paul warns us in Corinthians Así que el apóstol Pablo nos previene en la carta a los not Corintios to go beyond that which is written. no ir más allá de lo que está escrito. He says that in 1 Corinthians 4 verse 6. Dice en primera carta a los Corintios 4:6, In the context, he's warning the saints in Corinth en el contexto de que él se encuentra previniendo a los hermanos en la iglesia de Corinto, not to be following after a particular apostle, no ir detrás o ser seguidor de un apóstol en particular. not Apollos, No era Apolos, even though he was a brilliant speaker, aunque era un magnífico orador. not Peter, even though he was like the chief of the apostles, No era Pedro, aunque aparentemente este era el líder de los apóstoles. and not even Paul, a man born out of time, Ni, out of si- season. ni siquiera Pablo mismo, que había nacido fuera de tiempo. No, Paul said, I want you to learn, Pablo les dijo, yo quiero que ustedes aprendan, even by our example as apostolic leaders, y aún mediante nuestro propio ejemplo como líderes apostólicos, not to think beyond what is written. no pensar más de lo que está escrito, That none of you may be puffed up on behalf of one against the other. no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. And see what happens when someone thinks they have a higher revelation. Entonces, vean, miremos qué sucede cuando alguien cree que tiene una gran revelación. They think they're better than others. Piensan que ellos son superiores a los They demás become puffed up. y se apartan como So they tales. form an exclusive network. Y forman una red exclusiva. And so you have to decide whether you're in or out. Entonces usted tiene que decidir, ¿está con nosotros o está fuera de nosotros? Jesus said, Jesús dijo, no one who comes to me nadie viene a mí will be turned away. sin que yo lo llame. And no one who belongs to me Y nadie de los que me pertenece, will ninguno, be snatched out of my hand. se escapa de mis manos, se pierde de mis manos. Amen. When Elijah was being taken up Cuando Elías fue llevado arriba, in 2 Kings chapter 2, en segundo libro de Reyes capítulo 2, he made a concerted effort to shake off his son, his disciple, Elisha. y estaba haciendo un gran esfuerzo para llevar el conocimiento a su hijo Elías. He offered him Eliseo. three good ministry opportunities. Y le ofreció 3 oportunidades ministeriales. It doesn't say it, but there might have even been a chariot with one of them for his transport. Y inclusive le dijo, bueno, si puede haber un carruaje en el cielo, oiga, para tu propio transporte. He offered him a job at Gilgal. Le dio el manto, He offered him a job at Bethel. le ofreció un empleo en Betel And he offered him a job at Jericho. y le ofreció una labor que hacer también en Jericó. And at both Bethel and Jericho, we know there was a strong ministry of prophets in those places. Y podemos darnos cuenta de que tanto en ambos sitios, Jericó y el otro lugar, tuvo un ministerio fructífero. But Elijah could not shake this man. Pero Elías no podía desprenderse de este hombre. He kept saying, no, I'm staying with you. Y le dijo, no, nada, yo permaneceré So contigo. finally they crossed the river Jordan. Pero finalmente cruzaron el río Jordán. And Elijah saw that this young man was serious. Y Elías se dio cuenta de que este joven era serio, He was hablaba en serio. not going to turn aside for anything. Y sabía de que no iba a cejar en su propósito. So he said, what do you want? Entonces le preguntó, ¿qué deseas? The young man said, I want a double portion of the Spirit which is upon you. Él dijo, yo deseo una doble porción del Espíritu que está sobre ti. Elijah said, you ask a hard thing. Dice Elías, has pedido una cosa muy difícil. But then he said, amazing thing. Pero luego le dijo una cosa asombrosa. He said, if you see me when I go, Si le dijo, si me ves cuando yo parta, if you see, si ves, me ves, if your eyes are opened si tus ojos están lo suficientemente to abiertos see into the realm of God, para ver en el reino de Dios, then you'll have what you've asked for. entonces recibirás lo que pides. And Elisha saw. Y Eliseo lo vio. He saw the fiery chariot. Entonces vio el carro de fuego. He saw his master, his father, being taken up by a whirlwind into heaven. Y Dios se dio cuenta cuando Elías fue tomado hacia el cielo. And he received Y lo recibió. the inheritance.
la herencia. When God called Jeremiah in chapter 1 of Jeremiah, Cuando Dios llamó a Jeremías en capítulo 1 de Jeremías, and in the process of appointing him as a prophet to the nations, y en el proceso de nombrarlo como profeta a las naciones, he tested Jeremiah. él examinó a Jeremías. Yeah, to make sure that he could handle this ministry. Y para asegurarse de que él mismo podría manejar este ministerio. He said to Jeremiah, "What do you see?" Y le preguntaban a Jeremías, ¿qué ves? In other words, expecting Jeremiah to see into the realm of God. En otras palabras, él esperaba que Jeremías viera en el reino de Dios. And God showed him a picture, Y Dios le mostró un cuadro. and God interpreted the picture for him. Y Dios le interpretó el cuadro. Then God asked him again, "Jeremiah, what do you see?" Entonces Dios le volvió a preguntar, Jeremías, ¿qué ves? And this time it's quite a vision he saw. Y entonces esta vez vio una visión. And God gave him understanding. Y Dios le dio la comprensión. And so he's able to go forth in his ministry. Así de que de esta manera él pudiera realizar su ministerio. Paul said that his preaching of Christ Pablo dice que la prédica de Jesucristo, de Cristo, was to make all to see what is the fellowship of the mystery. era para que todos vieran el misterio To see. del conocimiento, To el see. ver. We need to move into the realm of God Tenemos que movernos en el reino de Dios to see this mystery. para ver este misterio. This mystery is the hidden wisdom of God. Este misterio es el conocimiento oculto de Dios, la sabiduría oculta de Dios. It's for the mature, Es para los maduros and it's the means by which God brings us into the revelation of his glory in the earth. y es la manera que como los medios que él utiliza, la manera en que él nos lleva a este conocimiento. God has promised throughout the Old Testament that his glory would fill the earth, Desde el Antiguo Testamento Dios nos prometió que su gloria cubriría la tierra, that the knowledge of the glory of Yahweh would cover the earth as the waters cover the sea. que la gloria de Jehová cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. So who are these mature ones who will begin to see this mystery? Entonces, ¿quiénes son estos maduros que pueden comenzar a ver ese misterio? In the New Testament, En el Nuevo Testamento, those who are mature are referred to as sons. aquellos que son catalogados como maduros son considerados hijos. A New Testament son is specifically someone who's come to the age of maturity. Y en el Nuevo Testamento, un creyente maduro es aquel que ha llegado al conocimiento de la palabra. Gracias. Someone who's come to the age of inheritance, Es aquel que ha llegado a la edad de recibir la herencia, or is destined to come to that inheritance. o está destinado a llegar a esa herencia. Therefore, the fellowship of the mystery De allí que el misterio del misterio is made known to es hecho conocido and experienced by y experimentado those walking in maturity. aquellos que caminan en la madurez. The spirit of adoption, or the spirit of being a son, El espíritu de adopción, el espíritu de ser un hijo works in adoptado, us. obra en nosotros. And finally, Galatians 4:6 says that God releases the spirit of his son in our hearts. Y Gálatas 4:6 dice que Él luego derrama dentro de nosotros el espíritu de su Hijo. Whereby we cry, Abba, Father. Por lo cual nosotros clamamos, Abba, Padre. The revelation of the Father La revelación del Padre through the Son. a través del Hijo. So God has promised to fill the earth with his glory. Así que Dios ha prometido llenar la tierra con su gloria. In Hebrews chapter 2 verse 10, En Hebreos 2:10 he said that through the captain of our salvation, having been perfected through that which he suffered, que a través de aquel que es el capitán de nuestra salvación, God is bringing many sons to glory. Dios trae muchos hijos a su gloria. What is the nature of this glory? ¿Cuál es la naturaleza de esta gloria? John 1:14 says Juan 1:14 dice that the glory of God was seen que la gloria de Dios será vista when the Word became flesh and dwelt among us. cuando el verbo se haga carne y habite entre nosotros. John says we beheld his glory, Juan dice, hemos visto la gloria as of the only begotten of the Father, del unigénito del Padre, full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. Jesus is the captain who is bringing many sons to glory. Jesús es aquel que está llevando muchos hijos a su gloria. If you take hold of the hand of the Good Shepherd,
Si vemos lo relacionado al buen pastor, He's going to bring you to glory. Él lo va a llevar al He's pastor. going to bring you to maturity. Él lo va a llevar a la madurez. Because you are predestined Porque usted es predestinado to be adopted as his sons. para ser adoptado como su It's hijo by Jesus Christ. por Jesús, It's according to the good pleasure of his will. de acuerdo a su buena voluntad, It's to the praise of the glory of his grace. para la gloria de su gracia. Glory is different to power. Gloria es diferente a poder. In the Pentecostal realm, En el reino pentecostal, in the charismatic season that many of us have passed through in recent decades, en décadas recientes en lo carismático, we've experienced the power of God. hemos experimentado el poder de Dios. And even hearing some remembrances of it yesterday here in the school, I was excited. Y cosas como esta, como la que escuchamos en la escuela ayer, estoy excitado. And we are to continue in the power of God, Y debemos continuar en el poder de Dios, but we are to come to the glory. pero debemos de llegar a la gloria. Power is the manifestation of Pentecost. Es la manifestación del pentecostal, del poder. El poder es la manifestación del pentecostal. But glory is the manifestation of tabernacles, of the Father. Pero in la tabernacle. gloria es la manifestación del tabernáculo del And we're Padre. destined to come to the Feast of Tabernacles. Para lo que nos lleva a realizar las fiestas del We're destined to tabernáculo. come to the glory. Predestinado a la gloria. From the cross to the glory. De la cruz a la gloria. Early last week, we taught on the tabernacle pattern, A principios de la semana pasada enseñamos acerca del tabernáculo. the unfolding of the glory. El desenvolvimiento de la gloria. And we're coming into this realm now. Pero ahora llegamos a este We're reino. coming into this time in God now Y ahora llegamos a en este momento de Dios. of being covered by the glory of God. De ser cubiertos con la gloria de Dios. Glory is very, very different by its very nature to power. En su misma naturaleza, gloria es diferente a poder. You know, the end of the Lord's Prayer is, for the kingdom, the power, and the glory are yours. Porque el fin del Padre nuestro es porque la gloria y el poder son tuyos, Padre. And in Christ, Y en Cristo, in his mature church, en su iglesia madura, the kingdom, the power, and the glory will be fully manifest. el poder y la gloria será totalmente manifiesta. We're born again to enter his kingdom. Hemos nacido de nuevo para entrar a su reino. We're empowered by the Holy Spirit to Hemos become sido empoderados ministers, por el Espíritu Santo to witness to that kingdom. para testificar de ese reino. But we're destined to come to the glory, Pero estamos destinados a llegar a su to gloria. show forth the revelation of God, Para mostrar la revelación de both of Dios Father and of Son, por el Padre y por el Hijo of Christ. de Cristo. and it's in Christ. Los cuales están en Cristo. In Isaiah 4 verse 5, En Isaías 4:6, Jehovah promised Jehová promete that he would create over every dwelling place of Mount Zion que creará todo lugar de habitación sobre el monte Sión. Are you a dwelling place of Mount Zion? ¿Están sus lugares de moradas en Sión? Because individually you are. Porque individualmente ustedes están. And in your homes and in your households, you're a dwelling place. Y en sus familias ustedes son lugares de residencia. And then when we assemble together, Y luego nos reunimos todos. we are an assembly of Zion. Hallelujah. Estamos como ahora en la asamblea de Sión. And God said there'd be a cloud and smoke by day, Dios mismo dice que habrá una nube y fuego and the shining of a flaming fire by night. y un resplandor For por la over noche all, para todos. the glory there will be a covering. La gloria será un dosel God is bringing us into this time of the fulfillment of the Feast of Tabernacles. para llegar al cumplimiento en estos días de la fiesta de los tabernáculos. We are destined to live in the glory. Estamos destinados a vivir en la gloria. The glory is in Zion, La gloria se encuentra en Sión. and Zion is our destiny. Sión es nuestro destino. Let me give you a couple of verses from the Psalms. Déjenme darle un par de versículos de los Salmos. Psalm 102, verse 16 Salmo 102, versículo 16. says that Jehovah will build up Zion. Dice, Jehová edificará a Sión He shall appear in his glory. y aparecerá en su gloria. In Psalm 84, verse 7, Y en el 87:4, speaking of our destiny, hablando acerca de nuestro destino, it says they go from strength to strength. iremos
fuerza, de poder en poder. Each one appears before God in Zion. Y cada uno de nosotros se aparecerá en Sión. But Hebrews chapter 12 verse 22 says Pero Hebreos 12:22 dice that we've already come to Mount Zion que ya hemos llegado al monte Sión, and to the city of the living a God, la ciudad del Dios viviente, the heavenly Jerusalem. la Jerusalén celestial. See, we're not waiting to go to heaven. Miren, no estamos esperando para ir al cielo. We've already come. Ya hemos venido, We've already come ya hemos venido to Mount Zion, al monte Sión, to the city of the living God, a la ciudad del Dios the viviente, heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial. to an innumerable company of angels. Hay un número indefinido de ángeles. So be careful, you might have an angel for dinner tonight. Así que tengan en cuenta, podrán recibir un ángel esta noche cuando You cenen. may entertain angels unaware. Esta noche podrán estar entreteniendo a sus ángeles. Hallelujah. So let me conclude this teaching Déjenme concluir esta enseñanza with a practical instruction con instrucciones prácticas of how this glory can fill the earth. de cómo esta gloria puede llenar la tierra. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y a He Eva, created them in His own image according to His likeness. los creó de acuerdo con su imagen y semejanza. Male and female, He created them. Él varón y hembra los creó. And in Genesis 1:28, En Génesis 1:28 He blessed them los bendijo and He said them, y les dijo and He gave them 5 outworkings of that blessing. y les dio 5 aspectos fundamentales en esta bendición. So we can be guided by these 5 steps Así que nosotros podemos ser guiados perfectamente por esta bendición, as we seek to fulfill the Great Commission en la medida en que cumplamos con la gran comisión, which Jesus gave to the Apostolic Church. la cual le entregó Jesús a su iglesia apostólica. Number 1, Número 1, be fruitful. sed fructíferos. Jesus said, make disciples. Jesús dijo, haced discípulos. To be fruitful in the work of the ministry Para ser fructífero en el ministerio, is to have spiritual children. esto quiere decir tener hijos espirituales. And like any good parent, Y como cualquier buen padre, you bring the children up to be mature sons. llevar a los hijos a que se conviertan en personas maduras. So the first step is to be fruitful Así que la primera etapa o el primer paso es ser fructíferos, by making disciples, mediante el hecho de hacer discípulos, bringing up the spiritual children levantando, criando hijos espirituales to be mature. y llevarlos a la madurez. Secondly, God said to multiply. En segundo lugar, Dios dijo, multiplíquense. How can we multiply? ¿Cómo podemos multiplicar? Only by being fruitful. Solamente siendo fructíferos. If we are fruitful Si somos fructíferos and bring up sons, y creamos hijos, then by very definition, así que por la misma y simple definición, those sons will then have spiritual children. esos hijos también tendrán hijos espirituales. So we multiply when the sons we have brought up in the ministry Así que nosotros nos multiplicamos en la medida en que nosotros hagamos hijos en el ministerio are fruitful y sean fructíferos and bring up their own spiritual children. y tengan sus propios hijos espirituales. The third thing God said to Adam and Eve Así que la tercera cosa que Dios les dijo a Adán y Eva was to multiply. la segunda cosa fue To multiplicarse. fill the earth. Perdón, llenar la tierra. He said, be fruitful, multiply, and fill the earth. Él les dijo, fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. The old version in English says replenish. El versículo antiguo en inglés dice replantear. In other words, God wanted what Adam and Eve had in the garden to fill the whole earth. Así que Adán y Eva, en otras palabras, lo que hicieron fue sembrar plantar lo que había en el Edén. What did they have? ¿Qué tenían? They had a beautiful place. Era un lugar muy hermoso. But the key to that beautiful place being able to be spread Pero la clave de lo que debía expandirse was for them to value their relationship with God as Father, them being sons. entonces era valorar la relación que debían ellos tener con Dios como su padre y luego tener hijos. You know, I find as I travel the world these days, He encontrado en la medida en que viajo por el mundo en estos as a días son, que como hijo I grieve. yo I grieve for the way we treat the earth. me duele la manera como tratamos la tierra. God's put this deep-rooted desire in me Dios puso este profundo deseo en mí
to see the earth filled de ver la tierra llena with sons de hijos who are only doing the Father's will. que solo hagan en la voluntad de su Padre. And the Father's will Y la voluntad del Padre is for creation to be restored. es que la tierra, la creación sea restaurada. So even now, as I've been instructed in God's way of farming, Así que ahora estoy tratando de instruir a los hermanos de cómo hacer fincas, and I see broad acre farms, Señor, y decirle, Señor, and I hay see fincas, little local village plots, ahí veo pueblos pequeños cultivando, sembrando, and the farmers have dug them deeply and turned the soil over, y las plantas se están desarrollando de tal manera que están sanando la tierra thereby killing all the living organisms in that soil. mediante la eliminación de los elementos nocivos en la tierra. And then meaning you've got to go and spend lots of money on fertilizers, which is going up in price all the time. Y en vez de estar empleando su dinero en fertilizantes, And each year the soil is less productive, y por eso en estos días el suelo es menos productivo needing more and more fertilizer. y demandan más y más fertilizantes. God didn't create the earth to need fertilizer. Dios no creó la tierra para que fuera fertilizada. God created the land to reproduce. Él creó la tierra para que se reprodujera. And the land is alive, the soil is living. Y la tierra es viva, está creciendo, está viviendo. But we burn it, Pero nosotros la quemamos, we upend it, la eliminamos we bury the worms where they can't breathe so they die. y matamos a los gusanos de tal manera que ellos no tengan aire y se mueran. We expose all the little organisms from deeper down who don't like the air, and we expose them to the air and they die. Y los elementos que no necesitan de aire los exponemos afuera y de esa manera perecen. We drive around Australia and see whole hills and mountains bare of every tree, and my heart grieves. Y hemos visto, por ejemplo, que las montañas y los montes aquí en Australia, las plantas han ido reduciendo su número. My brethren, Hermanos, God wants us to fill the earth Dios quiere que llenemos la tierra with sons rightly related to the Father. con hijos relacionados con el Padre. Because Romans 8:19 says Porque Romanos 8:19 dice that the whole of creation que toda la creación is eagerly waiting for the manifestation of the sons of God. espera la aparición de los hijos de Dios. Number 4, Número 4, subdue the earth. subyugar la tierra. Mature sons have come to the knowledge of the fellowship of the mystery, Los hijos maduros llegan al conocimiento del misterio. and therefore the principalities and powers will become subject to the name of Jesus. Por eso, de esta manera, los misterios y de los principados y los poderes serán puestos bajo los pies de Jesús. This is an enormous step. Este es un poderoso, But let me remind you pero déjenme decirles that God has already accomplished this in Jesus Christ. que Dios ya obtuvo estos en el Señor Jesucristo. So we don't have to make it happen. Así que nosotros no tenemos que hacer que suceda. All we are called to do Lo que nosotros estamos llamados a is hacer to preach the unsearchable riches of Christ es predicar las insondables riquezas de Cristo. and make all to see what is the fellowship of the Y mystery, que todos vean cuál es el misterio to the intent y el del intento that now que ahora the manifold wisdom of la God multiforme sabiduría de Dios will be made known to the principalities and powers in the heavenly realm. sea hecha conocer a los principados en los reinos celestiales. This is in accordance with his eternal purpose, Eso está de acuerdo con su propósito eterno, which is already accomplished in Jesus Christ, el cual ya se cumplió en Jesucristo, through whom we have confidence a través de quien podemos nosotros tener confianza and access y acceso if we continue in this faith. si continuamos en esa fe. And don't be surprised Y no se sorprendan if it brings a level of tribulation, si esto trae consigo tribulaciones. because all who preach righteousness, Porque todo esto, all who truly preach Christ, o todo aquel que predique verdaderamente a Cristo, will suffer persecution. sufrirá persecución. So rejoice with us. Así que gócense. And number 5, Número 5. have dominion over creation.
dominar la tierra, The la son- creación. The sons of God are to rule in the earth, Los hijos de Dios deben gobernar la tierra and in the fullness of the times, y en el cumplimiento de los tiempos, creation will be restored la creación será restaurada as godliness and the glory of God are released. y pura y la gloria de Dios será liberada. So, my brethren, Hermanos, pray for workers for the harvest. orad por obreros para la mies. Pray for workers for the harvest. Orad por obreros para la mies. But even as you pray, Y aún en la medida en que oren, be making disciples hagan discípulos también. and be training workers. Y entrenen a obreros. Since we began this ministry Vean, desde que comenzamos este ministerio, in January 1998, en enero del 99, we devoted ourselves nos dedicamos to making disciples. a ser discípulos. That's all we knew at the beginning. Eso es lo que hemos hecho desde el So principio. a small bunch of us, Algunos, un puñado de nosotros, we continued together, continuamos juntos, breaking bread from house to house, partiendo el pan de casa en casa, teaching the word of God, enseñando la palabra de Dios, praying together, orando juntos. spending whole days just waiting upon God, Y pasamos juntos esperando en Dios, making disciples. haciendo discípulos. And for 5 years, Y durante 5 años it's like we were underground being taught by the Lord Jesus hemos estado casi orando, funcionando the way of apostolic ministry. de la manera de un ministerio apostólico. But then he released us Y luego Él nos liberó to start becoming effective in the ministry para que pudiéramos ser efectivos en el ministerio. and even bringing many sons forward, Y, raising many sons. y aún levantando, creando muchos hijos. So as we go to the nations, Así que en la medida en que vamos a las naciones, we see the great need for workers in the harvest, vemos la gran necesidad de obreros para la mies, for apostles and ministers apóstoles y ministros who know the word of God, que conozcan la palabra de who Dios faithfully teach and preach Y that que- Jesus is the Christ. y que fielmente enseñen a otros que Jesús es el Cristo. Therefore, we're seeking to train ministers in many nations De allí que nosotros intentemos levantar ministros en otras naciones, by providing discipleship courses dándoles cursos de discipulado and helping apostolic schools to function. y ayudándoles a que funcionen las escuelas apostólicas. We are witnessing the formation of apostolic companies in a number of nations, Estamos testificando en muchas naciones. and ministers from many different groups are learning to study the word together. Y muchos ministros de diferentes organizaciones están aprendiendo, están estudiando la palabra juntos And working together y trabajando en común to send out apostles into the harvest. para enviar apóstoles a la cosecha. You know, one of our sons, who's actually a lady in Kenya, Realmente una de nuestras discípulas es realmente una mujer en Kenia. we were with her just a few weeks ago. Hace algunas pocas semanas estuvimos con ella. She now has 12 trained workers, including herself, Ella ha levantado a 12 who are able to teach the apostolic doctrine. personas, incluyéndose a ella, capaces de poder enseñar lo apostólico. And those 12 workers Y en esos 12 obreros are covering at least 9 apostolic schools that meet at least once weekly, and some of them meet twice weekly. y de esta manera han organizado escuelas en las cuales se reúnen por lo menos una vez y otros hasta 2 veces a la semana. The work is great. La obra es tremenda. The need for workers is pressing. La necesidad de obreros es deprimente. Pray with us to the Lord of the harvest Oremos para que el Señor de la mies that he will raise many workers. levante muchos ministros. Amen. Amén.